Estuvimos estudiando el libro de Filipenses. Si bien no hablamos versículo por versículo, tomamos de cada capítulo algunos versículos. Bueno, hoy llegamos al capítulo 4 y vamos a hacer un poquito el cierre de este hermosísimo libro que Dios, la verdad, fue de gran bendición que lo haya dejado, ¿no?, para que nosotras aprendamos. Y como hablábamos hace un ratito, justamente distintas cosas que fuimos mencionando cuando compartíamos son las que toca el capítulo 4, ¿sí? Hay una primer parte que habla más para nosotras, algo personal, y después el apóstol Pablo cuenta un poco cómo eran los filipenses en cuanto a su generosidad y cómo ofrendaron y lo sostuvieron y se ocuparon de él, ¿no? Pero nosotras nos vamos a enfocar un poquito más en los versículos del 1 al 8, porque la verdad que hay bastante para poder sacar, y bueno, les voy a compartir una pantalla para que podamos estar viendo, compartiendo acerca de este hermosísimo libro. Vamos a iniciar leyendo unos versículos, ¿sí?, del capítulo 4. Nosotras habíamos dicho que el libro de Filipenses nos invitaba a regocijarnos, ¿sí?, y habíamos visto que nos invitaba a regocijarnos al hablar como Cristo y al hablar de Cristo, que fue el capítulo 1, a regocijarnos al humillarnos como lo hizo Cristo, que era el capítulo 2, a regocijarnos al vivir como Cristo, que era el capítulo 3, y hoy vamos a hablar acerca del pensar como Cristo, ¿sí? Regocijarnos al pensar como si tuviéramos la mente de Cristo. Así que las invito a tomar el libro y leer el capítulo 4, los primeros 9 versículos. Dice 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, ahí tenemos como un poquito un panorama de esta parte del capítulo 4. Yo lo separé en 3 puntos, que son los que vamos a ver hoy, y bueno, puse regocijándonos al pensar como Cristo, ¿sí? Al pensar como Cristo, hay en nosotras gentileza hacia los otros, que es la primera parte del capítulo, del versículo 1 al 5. Al pensar como Cristo, hay comunicación con Dios, que son los versículos 6 y 7, y al pensar como Cristo hay pensamientos excelentes, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí en la iglesia de Filipenses? Al parecer había 2 hermanas, que son Evodia y Síntique. Algunos autores dicen que son como 2 grupos, pero en realidad eran los nombres puntuales de 2 hermanas, que como dice en el versículo 3, dice, compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Eran 2 hermanas que habían estado trabajando a la par de Pablo cuando Pablo estuvo en la iglesia de Filipenses. Pero ahora, al parecer, estas hermanas no tenían un mismo sentir, ¿sí? Tenían discrepancias. Había algo que las tenía sacando chispa, como decimos nosotros, ¿no? Había algún conflicto que seguramente, por el contexto y por cómo se va interpretando, no era una cuestión doctrinal, no es que alguna predicaba mal o hablaba cosas que eran inadecuadas según lo que el Señor había enseñado, sino que lo que pasaba con estas hermanas era que por sus temperamentos, como buenas mujeres, tenían algunas discrepancias y habían llegado a no tener un mismo sentir.
Así que estas hermanas que en algún momento habían trabajado como colaboradoras a la Cristo, ¿sí? Ellas ahora estaban teniendo conflictos, ¿no? Entonces, después de esta carta tan hermosa donde Pablo nos hablaba acerca de cómo el Señor se humilló por nosotros, cómo Él se puso en nuestro lugar, arranca este capítulo diciendo, estad firmes, ¿sí? Que tenemos que estar firmes. Ese firmes eran términos que se usaban cuando se describían las acciones militares, ¿no? Era estar firme, ¿sí? Perseverar, estar delante de la presencia, ¿no? Del Señor con firmeza, no con firmeza para enfrentar a nuestro hermano o a nuestra hermana, sino con firmeza, ¿sí? De no claudicar, ¿no? De estar con una actitud, de estar preparados para ese servicio, para ese combate, como va diciendo Pablo en los versículos que siguen, ¿sí? Entonces le pide a este colaborador, que es el que lleva la carta, evidentemente, a que las ayude a estas mujeres, ¿sí? A lograr ese mismo sentir, a superar esas discrepancias por causas de temperamento y demás que tenían. ¿Por qué? Porque era una pena porque seguramente si no tenían un mismo sentir, no podían servir, ¿sí? Y le dice en el versículo también 4, perdón, dice, regocijaos, ¿sí? O sea, hay como varias cosas acá para que veamos, ¿no? Él les pide que estén firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotras estamos firmes en el Señor, vamos a entender que el trabajo es en equipo, ¿no? El Señor nos pide como iglesia que trabajemos en equipo, que podamos tener el mismo sentir del hermano. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podamos compartir en cuanto a lo espiritual, no quiere decir que seamos exactamente igual en todo y que pensemos exactamente igual en todo, pero sí que podamos tener un mismo sentir en cuanto a las cosas espirituales. Y eso causa regocijo. Si hay un mismo sentir, se percibe. Si hay un mismo sentir, eso da gozo, ¿no es cierto? Y llama la atención el versículo 5, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando ahí él pone la palabra gentileza, en realidad la palabra que usan, la palabra que se usa en griego no tiene traducción literal al castellano. Los traductores le ponen gentileza, pero sería como la idea de que vos tengas mesura cuando vas a interpretar, ¿sí? Las acciones de otros. Es como cuando vieron los jueces leen todo un expediente y interpretan según las pruebas, las evidencias, tienen que interpretar, tienen que discernir. Bueno, entonces dice que eso tiene que ser conocido entre todos los hombres. Es decir, todos estos versículos están relacionados y van juntos, van de la mano. Para poder tener un mismo sentir, tenemos que tener esa actitud de gentileza, esa actitud mesurada, en no estar pensando mal del otro, en no estar buscando, ¿sí? De decir, no, porque tal vez no me miró y lo que quiso hacer, ¿sí? Sino que busquemos tener esa actitud de gentileza que sea de buen testimonio para con los de adentro en la iglesia y para con los de afuera. Esa actitud de gentileza va a sostener este mismo sentir que el Señor nos pide. Si tenemos este mismo sentir, vamos a poder pararnos delante de nuestro Señor con firmeza, sin nada que ocultar, y vamos a poder estar combatiendo para llevar adelante la misión que Él nos encomendó. Entonces, yo tengo acá una imagen que guardé para mostrarles. Ahora se las voy a compartir para que ustedes la vean. ¿Sí? A ver. Ahí está, dice, al pensar como Cristo, tu gentileza será conocida si, primero, estás firme, si tenés el mismo sentir, ¿sí? Si compartís esta unión con las hermanas, los hermanos, si combatís con fidelidad. Evidentemente estas hermanas habían sido fieles en su servicio, si no Pablo no se hubiera preocupado por hablarles en esta carta. Y eso produce el gozo que solo Dios puede dar, cuando estamos bien en todas las áreas. Y esta es la foto que les quería mostrar. Estos términos que utiliza acá, que es el de firmes, el de combate, ¿sí? Hacen alusión, miren, esta era una estrategia que usaban los soldados romanos cuando iban a hacer se iban a enfrentar en batalla, y sobre todo cuando iban a asediar alguna ciudad, ¿sí? ¿Qué hacían? Todos tomaban ese escudo y formaban como este cascarón que en realidad testudo significa caparazón, como un caparazón de tortuga es la idea de lo que ellos formaban. Y en esta foto al costado no hay, pero normalmente también se cubrían al costado con estos escudos. Ahora, ¿qué implicaba esta formación de este escudo?
La formación de este escudo implicaba que tenía que haber una coordinación impresionante entre estos soldados que ensayaban. ¿Y cuál es el punto débil de este escudo? Y justamente la parte que queda descubierta es las piernas, ¿ven? Podían, los enemigos lanzaban flechas, lanzaban piedras, lanzaban jabalinas, podían lanzar diferentes elementos, ¿no? Entonces ellos tenían que estar afirmados, lo importante era no retroceder, porque si uno solo se corría de su lugar, entonces empezaban a entrar los proyectiles y se venía abajo toda la estrategia de defensa, ¿sí? Bueno, así es como el Señor nos quiere trabajando para Él, afirmados, ¿no? Que todos tengamos el mismo sentir, que todos podamos estar combatiendo codo a codo, combatiendo uno al lado del otro, ¿no es cierto? Y esta gentileza que es necesaria para poder conservar este mismo sentir, esta, digamos, misericordia o mesura o paciencia cuando interpretamos, ¿sí?, algunas cuestiones que surgen muchas veces en la congregación. Este escudo estaba interesantísimo ver que también en un momento lo iban, el techito que forman, lo van levantando, y a veces algún soldado trepaba por ese techito y entraba a la ciudad, ¿sí? Lo usaban para entrar también a la ciudad. Así que era una estrategia bastante interesante y que les daba mucho resultado, ¿no? Si seguimos mirando, ahora va a hablar justamente sobre dos versículos, el 6 y el 7, que hablan sobre la oración y sobre la ansiedad, que era otro tema que estábamos hablando al principio cuando hacíamos el tiempo de compartir. Decíamos recién entonces que si nuestra comunicación es fluida, nos vamos a dar cuenta que nuestro afán disminuye cuando oramos, que nuestras peticiones las hacemos con agradecimiento y que también experimentamos paz delante del Señor. Fíjense, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Entonces tenemos, nuestro afán es cuando nos preocupamos en exceso por lo que va a pasar, y nosotros la verdad que no sabemos el futuro, entonces empezamos a hacer todas teorías conspirativas en nuestra mente de cómo va a pasar, qué va a ser qué va a ser aquel, si vamos a tener trabajo, no, y empezamos a preocuparnos más por el futuro, y entonces nos afanamos, porque no tenemos las herramientas humanas ni para predecir, ni para dominar el futuro. Entonces, eso nos produce un nivel alto de ansiedad, ¿no? A veces sí, decíamos, la otra vez habíamos visto unos talleres de una iglesia que nos habían invitado sobre la ansiedad, sobre la depresión, ¿no? Y son emociones que Dios las puso en nuestro corazón. El problema es que esa emoción no debe dominarnos, nos debe dominar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotras debemos hacer si sentimos ansiedad? Es decir, si nuestra mente está maquinando constantemente y pensando en cosas que van a pasar que no podemos controlar. Bien, tenemos que orar, ¿sí? Y a veces nos pasa decir, pero yo oro y no sé, igual sigo ansiosa, sigo pensando, no puedo, ¿no? Bueno, hay dos tipos de oraciones que menciona acá. Dice, las peticiones, sean conocidas vuestras peticiones, ¿no? Las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿sí? Estas peticiones que nosotras hacemos cuando tenemos nuestra ansiedad, tenemos las oraciones que están basadas en las promesas de Dios, en reconocer en la oración cuáles son las promesas que Dios nos ha dado y adorarle, porque tenemos que tener fe de que esas promesas, si Dios las hizo, se van a cumplir, ¿sí? Si dice que no hay justo que mendigue pan, bueno, tenemos que orar para que Dios nos provea y confiar en esa promesa que Dios hizo y adorarle sabiendo que se va a cumplir, ¿no? O sea, es decir, dejarlo en las manos del Señor. Después podemos rogar, es decir, rogar es cuando nosotros suplicamos porque necesitamos que Dios haga algo excepcional, ¿sí? Que tenga gracia en alguna situación específica, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad de, no sé, un familiar, o como decía una de las hermanas antes, unas amigas que necesitan que Dios esté intercediendo en su vida, entonces rogamos, ¿no? Y le pedimos a Dios que en su misericordia tenga gracia por nosotras. Estas dos tipos de oraciones, ¿sí? Estas peticiones, la oración y el ruego, deben ir acompañadas de acciones de gracia. ¿Por qué? Porque es como habíamos leído en el capítulo 1. El apóstol agradece antes de que Dios cumpla, porque sabe que lo va a hacer. Nosotras somos infieles, pero Él permanece fiel. Entonces tenemos que orar confiando
y sabiendo que si Él lo prometió o si es por su pura gracia, Él lo va a hacer. Y entonces ahí es donde nosotras podemos soltar eso que nos causa tanto afán, eso que nos causa esa ansiedad y que nos hace sentir mal, ¿no es cierto? Pero fíjense, el versículo 7 es impresionante, me encantó. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando acá habla de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que quiere decir es, cuando dice Dios sobrepasa, o sea, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que la paz que Dios da se pone por sobre nuestro entendimiento. Pero no porque Dios nos tenga como que no entendemos nada, sino que ese entendimiento se refiere a cualquier justificación que se puede dar en este siglo, a cualquier explicación humana que podemos dar, ¿sí? Bueno, la paz de Dios está por encima de cualquier explicación o justificación humana, ¿sí? Pero Dios quiere que comprendamos todas las cosas. Y esa paz es la que guardará nuestros corazones, es decir, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La palabra guardará, también, otra palabra impresionante en este versículo. Guardará viene de guarnición. Vieron que yo les dije que en este capítulo había varias palabras militares. La guarnición era un lugar donde había concentrados muchos soldados y tenían mucha protección, ¿no? Era como, digamos, nosotros diríamos como un fuerte o como un lugar donde los soldados residían. Pero cuando habla de que dice que Dios, dice, guardará, Dios es el que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dios guardará nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Quiere decir que Dios es tan grande que es como si fuera toda una guarnición completa de soldados y está dedicado a guardar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas. Si nosotras queremos manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos, vamos a fracasar, porque eso solo se logra en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Él es como si fuera toda una guarnición completa de soldados y está velando, está como el que está mirando que no venga el enemigo, guardando todas nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Entonces, la verdad que para mí fue leerlo y estudiarlo fue como consolador pensar eso, ¿no? Porque todas pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos donde necesitamos sentir que Dios está guardando nuestros sentimientos, ¿no? A veces experimentamos tristeza, experimentamos dolor, experimentamos ansiedad. Son sensaciones que son humanas, que Dios las puso, pero lo que no tienen que hacer es, como decíamos antes, dominar nuestra vida, sino que el Espíritu Santo tiene que tener el control. Y eso lo vamos a lograr en oración, ¿no? Y dejando esas cargas en las manos de Él. Y por último, para terminar, nos faltan los dos últimos versículos. Vamos a mirar otra vez para compartir. Bien, entonces dijimos, la comunicación va a ser fluida, sí. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta que nos estamos comunicando bien con Dios si nuestro afán va en disminución. Si yo antes de 1 a 10 era 9 en afanada, en ansiosa, y ahora estoy en 4, bueno, estamos viendo que Dios está trabajando en nuestro corazón a través de esta comunicación, ¿sí? Después nosotras nos vamos a dar cuenta que nuestra comunicación es fluida con Dios si podemos ser agradecidas, ¿sí? Que nuestra oración, como decíamos la otra vez, no sea el muro de los lamentos, sino que podamos reconocer que Dios tiene poder, ¿no? Y que Dios nos va produciendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? A veces buscamos la paz en explicaciones humanas y no la vamos a encontrar. Y por último, para terminar, vamos a hablar acerca justamente, específicamente, de los pensamientos. Dice, al pensar como Cristo, nosotros tenemos que atesorar pensamientos excelentes. El versículo 9 dice, no, el 8, al final dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿sí? Si hay algo excelente, ¿sí? En eso pensar. En eso pensar, no en otras cosas. Entonces nosotras nos da una lista de todas las cosas en las cuales debemos pensar, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Es decir, consideremos qué es lo que estamos pensando. Valoremos si esos pensamientos son correctos ante lo que Dios nos pide, y si hay pensamientos que no corresponden, tenemos que renunciar a esos pensamientos. Es una decisión, porque muchas veces nosotras queremos
no sé, que mágicamente desaparezcan los pensamientos, pero no es así, tenemos que decidir, tomar una decisión. Entonces yo hice como a mí me encantan los cuadritos, hice como un cuadrito, que ahora se los voy a compartir, que es como si fueran los indicadores para ver cómo están nuestros pensamientos. Y está basado en el versículo 8. Dice, ¿qué atesorar en la mente? ¿Qué cosas tenemos que atesorar, guardar en nuestra mente? ¿Cuáles son los indicadores para considerar qué pensamientos son excelentes y me conviene guardarlos en mi mente y cuáles cuando vienen hay que sacarlos? ¿Sí? Como el libro que mencionábamos antes. Esas cosas que si persisten se van a convertir en pecado. Bien, dice, primero tenemos que ver si ese pensamiento es verdadero. ¿Es real lo que estoy pensando? Muchas veces nosotras pensamos, tal vez el otro está pensando que, y no podemos leer la mente de las personas. Ese no es un pensamiento real, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en cosas que sean verdaderas, ¿sí? Es como el punto de partida. Si estamos pensando en lo que el otro piensa o lo que el otro va a decir el día de mañana, no podemos saberlo, ¿sí? Entonces pensemos en cosas reales, ¿sí? En cosas que vimos, que oímos y que hemos percibido con nuestros sentidos, ¿no? En lo que me dijo el otro de que no sé qué y que el otro supuso. No, no pensemos en suposiciones, porque eso nos va a llevar a caer en alguna cosa que no nos va a hacer bien. Después, en segundo lugar, dice, ver si ese pensamiento es honesto. ¿Es respetable ese pensamiento? Si alguien pudiera leer lo que hay en mi mente, ¿es respetable tener ese pensamiento? Si ese pensamiento no produce respeto, estoy pensando de forma irrespetuosa de alguien, entonces no es correcto ese pensamiento y tengo que renunciar a ese pensamiento, ponerlo en el Señor y renunciar a ese pensamiento. El tercer punto para medir estos pensamientos, ¿es justo este pensamiento? ¿Es recto delante de Dios? Si yo juzgo este pensamiento delante de Dios, ¿verdad? ¿Puedo evaluarlo como un pensamiento recto? ¿Sí? ¿Dios aprobaría este pensamiento? Bien, esa es otra forma, ¿sí? A veces también pensamos cosas que no son correctas, ¿no? Son torcidas, como diríamos. Entonces, eso hace que nuestra mente esté maquinando, ¿sí? Como punto cuarto dice, ¿es puro? ¿Este pensamiento es puro? ¿Es limpio? ¿Es un pensamiento limpio? ¿Yo lo podría gritar a los cuatro vientos? ¿O estoy pensando en cosas impuras? ¿Sí? ¿Es un pensamiento amable como quinto punto? O sea, ¿estoy pensando afectuosamente del otro o estoy pensando en forma no afectuosa, al revés, ¿no es cierto? Dios quiere que pensemos de forma amable de las personas. Muchas veces tenemos la tendencia de pensar lo malo o esperar cosas malas del otro o pensar no, porque no me saludó, y capaz la persona no te vio. Bueno, pensá siempre en lo afectuoso, pensá que no te vio, ya vas a tener tiempo si es así, Dios lo va a mostrar. Pero no pienses en lo que no es amable, siempre pensá de forma amable. ¿Por qué? Porque va a ser de bendición para vos. Y porque es un parámetro que Dios dejó en la Biblia, un indicador para que tu mente se limpie. Y por último dice que sea de buen nombre, si es de buena reputación, ¿sí? A veces hasta malas palabras pensamos, bueno, eso no es de Dios, ¿sí? Entonces, o palabras que humillan a las personas, ¿no? Entonces, eso no es un pensamiento que provenga de Dios. Entonces, cualquiera de estos puntos, si vos tenés un pensamiento y lo analizás con estos puntos que Dios dejó en el versículo 8, si alguno te dice no, si la respuesta es no, ¿sí? Entonces tenés que renunciar a ese pensamiento. Si vos te planteás, ¿es real? ¿No es real? Bueno, renuncia a ese pensamiento. Tomar la decisión es una forma activa, ¿no? Si ese pensamiento no es limpio, renuncia a ese pensamiento. Si ese pensamiento no es afectuoso hacia la otra persona, renuncia a ese pensamiento, ¿sí? De forma, o sea, lo tenemos que hacer de forma consciente, no es algo que va a suceder inconscientemente. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos cosas feas o pensamos cosas que no están en Filipenses 4:8 porque no filtramos lo que entra en nuestra mente. Participamos de conversaciones inadecuadas, miramos cosas inadecuadas, consumimos entretenimiento inadecuado, entonces nuestra mente se va contaminando, entonces vemos cosas que no son puras, tenemos conversaciones criticando a otro, nos sentamos a maquinar. Entonces, nosotros, por ejemplo, si hoy vamos a la playa, o no, hoy no puede ser frío, pero si iríamos a la playa en pleno verano, nos ponemos todo protección. ¿Para qué? Para que el sol no nos dañe, no atraviese nuestra piel y nos
los rayos malos nos arruinen, ¿no?, nuestra piel y nos dañen, nos produzcan una enfermedad. Bueno, con nuestra mente también tenemos que hacer lo mismo, porque sabemos que en el versículo 7 dice que Dios guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dice que hace como toda una fortificación alrededor nuestro. Ahora, si nosotros abrimos la puertita del costado y le damos lugar a que entren cosas que son basura, entonces nuestros pensamientos no van a ser como nosotros queremos, porque le estamos dando lugar a cosas que no son de bendición. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros pensamientos sean de bendición? Bueno, guardemos, atesoremos lo que es de excelencia, ¿sí? ¿Cómo termina el apóstol diciendo? Lo que aprendiste y recibiste, es decir, lo que él les enseñó. Y por otro lado, lo que oísteis y visteis en mí, el testimonio de Pablo. Eso, dice, haced esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos a alguien que nos da un buen consejo, la palabra en primer lugar, el Señor, a través de la oración vamos a recibir palabra de Dios. En eso lo tenemos que poner en práctica. Y lo que vemos de algún hermano o hermana espiritual que sea nuestro referente, lo tenemos que poner en práctica, ¿sí? Lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si yo sé que, no sé, ver tal cosa me hace mal, hablar con tal persona me hace mal, porque tengo conversaciones que no me edifican, tengo que dejarlo de hacer. Tengo que tomar la decisión de renunciar a eso, ¿sí? Porque eso no va a ser de bendición para mi vida, y entonces, ¿qué hago? Alimento los pensamientos inadecuados, ¿no es cierto? Y entonces Dios no puede guardarme si yo estoy abriendo la puertita de atrás y dejando entrar a los enemigos en la fortaleza, ¿sí? Entonces, bueno, las invito a orar para terminar este momento.